Bien, nada, estábamos hablando, un compañero había presentado la idea de eso, de que quería hacer algo cuantitativo y yo lo que les digo a ustedes, chines, ya me acordé. Le estaba diciendo de que de la entrevista, de que ustedes pueden comparar de alguna manera los resultados de la encuesta con los de la entrevista. Esto es muy útil porque les permite corroborar información, les permite profundizar información. Porque, por ejemplo, ustedes pueden tener una encuesta realizada con descripción, papá, con ciertos datos, y después pueden contrastarlo con las entrevistas que les hicieron a esos mismos trabajadores. Pero esa comparación, como les digo, es más fácil y se desarrolla mejor cuando las personas que ustedes encuestan son la misma población que ustedes entrevistan. No estoy hablando de la misma cantidad, Ulises, tranquilos. Siempre la entrevista tiene menos casos, menos personas. Solo digo la misma población. Es decir, si yo voy a hacer un estudio en docentes, encuesto y entrevisto docentes, me va a permitir a mí comparar esas dos técnicas. ¿Está? Si yo hago entrevistas a expertos, no necesariamente voy a poder comparar, porque no es lo mismo lo que me dicen las encuestas a los docentes que las entrevistas a médicos laborales. ¿Entienden? Es distinto. Por lo tanto, ahí la entrevista a expertos me cumple la función de brindarme información de carácter teórica. Es distinta a la entrevista al trabajador común, que es como les dije recién, una entrevista de opinión. ¿Está? ¿Se entendió esta idea que les planteé? ¿Es este consejo que les di de si agarran la misma población y la encuesta y la entrevistan, pueden sacar y a comparar datos entre las dos, cruzar datos de lo cual y de lo cuanti? ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿Se entendió, Ulises, o no entendieron nada? No, se entendió, sí. No, lo que yo planteaba no quería seguir, era simplemente como para ordenar, que lo que a veces nos pasa es que tenemos un poco de desorden. Entonces, No sé. basándonos en algún tipo de matriz, capaz que es como más ordenado. Pero La sí matriz está está muy bien, yo bien. no quiero descartar las encuestas. Las Digo, entre... las entrevistas, Por siempre favor. me las confundo. No quiero descartar esas entrevistas. Pero bueno, me voy a poner a tiro a conseguir algo que un par me dijeron que no y seguiré golpeando puertas. Así que era un poco eso. Sí, es necesario, o sea, ustedes van a entender, o sea, sé que es una problemática de esa, Ulises, es uno de los temas complejos de las investigaciones, que es el acceso a la población y a la muestra, siempre es complejo eso, porque no es algo que dependa únicamente de ustedes es un marco teórico, depende de ustedes, de que ustedes se sienten, busquen bibliografía en internet, busquen en libros y armen el marco teórico, eso depende de ustedes, entonces al depender de uno, uno se puede manejar. Pero cuando las cosas dependen de la buena voluntad de los demás, no siempre salen como queremos, ¿está? Por lo tanto, hay que aguantar la frustración, Ulises, y hay que seguir buscando. En algún momento la cantidad de gente más o menos necesaria para ver mis resultados va a aparecer y yo voy a poder utilizarlo. Como les digo, lo bueno de la entrevista es que le da un poco más de cuerpo a la investigación cuantitativa. Y cuando nosotros hacemos investigaciones puramente cuantitativas, muchas veces tenemos una cantidad de un caudal de información muy interesante, pero que a veces por las mismas características de la encuesta y de lo cuantitativo es un poco superficial. ¿Tá? Eso es una característica que a veces tiene la investigación cuantitativa, que nos da datos muy claros, pero a veces como muy simples. O sea, como imagínense una gráfica, pac, haz así, ta, chao. En cambio, la entrevista y las técnicas cualitativas a veces nos brindan esa profundidad que es tan necesaria muchas veces para nosotros darle un poco más de cuerpo a la investigación que estamos teniendo, para poder, por ejemplo, argumentar un poquito más. Porque, por ejemplo, dices, no es lo mismo, ya te doy la palabra, Kimberly, no es lo mismo una pregunta de encuesta, ¿tá? Que tiene múltiple opción, que la contestan en sí, no o las múltiples opción que tenga, a la misma pregunta abierta y que la persona me argumente y me cuente sobre esa pregunta. No es lo mismo, porque en la entrevista la persona va a poder hablar, explayarme, me cuenta una anécdota, me explica. Y eso me da más caudal de información que simplemente me ponga estoy muy de acuerdo. Pum, en la encuesta. ¿Entienden? Por eso es tan rico a veces articular ambas técnicas. Kimberly, decime.
Profe, yo quería contarle que yo ya hice parte de mi recolección de datos, ¿tá? Mi investigación la hice mixta, cualitativo y cuantitativo, hice encuestas y entrevistas, ¿tá? Le hice a una parte de mi población, que fue la población de Flores, que participaron 14 Bien, de los clasificadores en total. Entonces, le hice a la mayoría encuestas, ¿tá? bien. Y a Estoy más o menos escuchando. 6 le hice entrevistas. ¿Tá? Bien, Y entonces a ellos que le hice entrevistas también participaron de la encuesta, ¿tá? bien. Pero ¿qué pasa? Yo me basé en un método de una NTP 578 que se llama riesgo percibido de un procedimiento de evaluación, Sí. ¿tá? Que tiene preguntas, ¿tá? Y tiene un método de Claro, o evaluación, por sea, ejemplo, la del 1 al encuesta 7. tuya no es diseñada puramente por vos, sino que fue extraída de un método ya preexistente. ¿A eso te referís? Exacto, pero yo Perfecto. modifiqué todas las preguntas, Ah, las está bien, modifiqué a las todas. adaptaste. Las Sí, las adaptaste. adapté, sí, porque la población, no, o sea, no tiene Sí, no, conocimiento no. técnico de todo. Exacto, Claro. exacto. Perfecto. Entonces está. Me gustó porque tiene como, me puedo evaluarlo bien, tiene como una clasificación del 1 al 7 de nivel de conocimiento muy bajo a muy alto. Entonces era Muy muy bien. fácil ellos colocar de muy bajo a muy alto. Entonces está. Bueno, está La muy bien profesora eso. de práctica de proyectos me dijo como que no existía el método, ¿tá? Porque yo a ella le compartí la encuesta y la entrevista, ¿tá? Antes de yo hacer mi recolección de datos y tal, no, ella se ve que no pudo corregirme antes de yo hacer la recolección de datos, ¿está? Bien, Entonces, claro, ella ahora me dijo como que no, como que ese método no existe, ¿tá? Y que yo, como que las preguntas que yo hice en la encuesta y en la entrevista, como que tengo que saber diferenciar lo que preguntar para saber la percepción y otro el nivel de la cultura proactiva. O sea, me bien. parece, yo le voy a compartir ahora en esta entrega que usted está solicitando ahora para el 20, le voy a Sí. compartir todo lo que yo le compartí a ella en la encuesta y en la entrevista, con todas las preguntas y eso y está. Y bueno, me quedan 7 clasificadores para entrevistar y algunos encuestar, Bien, de acá de Melo. Está, bien. pensaba después hacer Espera, alguna te iba a entrevista, hacer sí. un comentario. No entendí mucho lo que te dijo ella. ¿Ella te dijo que estaba bien o estaba mal o, o simplemente no te dio esa deducción? Es que en realidad yo no entendí si me dijo que estaba bien o estaba mal. Me dijo Está, eso, como porque que el método no existía generalmente, y yo Ulises, tengo que no, o sea, saber no, está diferenciar. bien, está bien. El método no existe en el sentido de que vos lo adaptaste y vos creaste una cosa un poco nueva. Eso no está del todo mal. Eh, no está del todo mal en el sentido de, explico, ustedes generalmente se suele pasar esto. Ustedes pueden utilizar una encuesta hecha totalmente por ustedes, es decir, ustedes la inventaron de principio a fin, ¿tá? Pregunta por pregunta, todo inventado por ustedes. Pueden, en el otro extremo opuesto, agarrar una encuesta ya existente y aplicarla tal cual está, ¿tá? Imagínense un listas 21 tal cual es acá, ¿tá? O pueden hacer lo que hizo la compañera, que es como un híbrido, en el cual ustedes toman una encuesta preexistente, una estructura existente, y adaptan las preguntas para la población que ustedes quieren hacer. Eso me parece que está bien, Sí, ¿tá? usted lo dijo en la clase pasada, por eso yo lo hice. Entonces digo, me pareció bastante bien y para mi población, que es bastante nivel educativo muy Está. bajo, No entonces, entendí, yo lo que no entendí es qué fue lo que ella te comentó, no lo entendí mucho eso. Porque yo entiendo, esa pregunta, esta encuesta no existe, pero uno puede argumentar que es una encuesta existente que evalúa tal cosa, adaptada para la población que uno quiere hacer. ¿Eso vos le dijiste que era eso? no, porque ella me mandó hace poquito las correcciones, o sea, después que yo hice la recolección de datos, ella fue y me compartió los comentarios de la entrevista. Entonces, estaba por pedirle un Zoom a ella para poder discutir Eso este tema, ¿verdad? estaría bueno, antes que todo, ella estaría bueno que te dijera bien a qué se refería, porque claro, capaz que también está bueno que vos le puedas explicar, gato, deja de comer la planta. Está pasado. eh, estaría bueno que vos le pudieras explicar, ¿tá? Esa situación de que vos adaptaste una encuesta preestablecida. ¿Tá? Una cosa es adaptar y otra cosa es cambiar todo. Obviamente no cambiaste todo, vos más o menos mantuviste la estructura que tenía con la Exacto, modificación de las preguntas. Te digo porque, ches, claro, hay cosas, escuchen, hay cosas que a mí me escapan. ¿Tá? Yo soy profesor de metodología, pero no soy prevencionista. ¿Entienden? Eso claro. quiere decir que yo no manejo qué tan adecuadas son las metodologías de evaluación de ciertas cosas que ustedes utilizan. ¿Está? Entonces, eso genera que capaz que yo no me doy cuenta si ese método está perfectamente bien aplicado para lo que quiere evaluar. Eso te lo puede decir un profesorista que capaz que conoce más de eso.
Yo puedo hablarles de las técnicas en general para la investigación social, etcétera, porque soy sociólogo, pero no en cuanto a si esas preguntas son adecuadas para evaluar el riesgo de no sé qué o los problemas de no sé qué. Esas cosas Claro, escapan un poco a mi criterio, Ulises. ¿Entienden? A eso voy. ¿Tá? Eso estaría bueno que también ya te diera esa devolución. Pero lo demás que me claro. contaste de que las entrevistas que estás realizando, las encuestas, me parece muy bueno. Bien, ahora tengo otra duda, profesor. Este método también tiene una parte de evaluación de los resultados. ¿Este método de evaluación uso ese o uso algún otro que usted compartió en la clase pasada? ¿Cómo tienen, me repetime eso O último, sea, perdona? ¿qué hago yo con todos los datos que tengo? Sí, porque el método este que yo usé, del NTP 578, tiene un método de evaluación de los resultados. Sí. Entonces yo quiero saber si uso ese método o si uso uno que usted recomendó. Yo no recomiendo. ¿Cuál recomendé yo, Ulises? Yo la clase pasada, ¿se acuerda que no estuve? Pues estuve con ella en Ah, clase. Entonces no, miré una grabación. no, la clase pasada yo hablé de los niveles de análisis, Ulises, pero no. Ah, está. Niveles No de tiene nada análisis. que ver, no tiene nada que ver con algo específico de cada uno, es algo muy genérico de cómo desarrollar y escribir el análisis, ¿tá? Fíjate, después ese Zoom vas a Ah, ver. bien. No o también lo subí como video corto, si ustedes se fijan, está subido como video corto. No tiene Ah, nada que bien. ver con algo específico. Ustedes pueden adaptar lo que ustedes estén haciendo a esa estructura que yo les acabo de mencionar en ese video. Bien. ¿Entienden? No se preocupen, no es algo que tengan que, si yo tengo tal método, ¿qué hago? No, tranqui. O sea, si vos te fijas ese video, yo hablo de los niveles de profundidad del análisis. O sea, si vos Sí, simplemente sí. mostrás los resultados que te dio ese método, es un nivel de análisis descriptivo, por ejemplo. Entonces se adapta ahí, ¿entienden? No te preocupes, no tiene nada que ver. Ah, bien. ¿Tá? Bien. Ta, y otra cosa, yo tengo que, o sea, claro, claramente voy a transcribir todo, ¿no? Porque yo grabé todo, ¿verdad? Todas las entrevistas las tengo todas grabadas, ¿tá? Ujú. Bueno, las encuestas no las tengo grabadas, simplemente, bueno, hice una No, presentación con eso. las encuestas no se graban, las encuestas se hacen, Ah, bien. punto. En los Ta. resultados nomás. Ta. Sí, sí, bueno, hice todo bueno, me presenté una introducción del tema, y bueno, les presenté la entrevista, ellos lo hicieron y me la devolvieron, Bien. Bueno, después les agradecí por el tiempo y todo eso, bueno. ¿Tengo que transcribir todo y escribir todo en mi tesina o solamente tengo que No, escribir un análisis de los no, datos? lo que usualmente se hace es que tendrían que transcribir las entrevistas, ¿tá? Primero que nada, no tienen por qué transcribir toda la información, no tienen que transcribir palabra por palabra, tienen que transcribir las informaciones más importantes, las partes más importantes de la entrevista donde las personas les contestan. Eso es una cosa que a ustedes les facilita la vida. Existen, Ulises, hoy en día montones de cosas en internet o hay aplicaciones, hay cosas que como te desgraba, vos le subís un formato de audio y te desgraba en formato texto lo que dice el audio. Hoy en día está desarrollada esa tecnología que antes no, antes era todo a mano, hoy en día puedes llegar a encontrar eso. Hay algunas que son pagas, o sea, no sé cuánto salen, pero hay algunas que capaz que pagas unos poquitos dólares y te transcriben determinada cantidad de entrevistas de tanta duración y las pones ahí, ya te las escupe escritas, simplemente después corregís algunas faltas, algunos problemas y ya te queda hecho. Si no, simplemente se lo va a hacer manual de transcribir las cosas más importantes, las partes más importantes. No transcribas palabra por palabra, textual, todo, no es necesario. ¿Tá? Pero sí las partes más importantes de la entrevista. Eso se pone en los anexos después, Ah, bien, como fuente de respaldo de lo que uno hizo como en el trabajo de campo. ¿Tá? bien, bien. Bien. Así. Bueno, muchas gracias, profesor, ¿Alguna, entonces. alguna otra duda? No. No, no, solamente eso es lo Está, que me queda, después ver qué método uso para la evaluación de los bien, resultados. Pero eso lo voy a fijar cuando termine todo con la población. perfecto. Muchas gracias, Bueno, profesor. no, de nada. Chines, continuando un poco con la entrevista, que me quedan unos detalles. No voy a poder adentrarme en el otro tema, Ulises, porque no, se me va a ir ultra eterno el del Zoom. No se preocupen, el próximo tema yo armo un Zoom en la semana que viene igual y vemos la parte de análisis cualitativo, pero la mayoría de ustedes todavía están en el trabajo de campo, así que no hay tampoco, o sea, podemos hacerlo la semana que viene y no hay ningún problema, porque como les digo, lo otro va vinculado al análisis, ¿está? No es tampoco algo súper urgente. Esto, lo de la entrevista de hoy sí era más urgente porque muchos de ustedes están en esta etapa. ¿Está? Lo de la entrevista continuando, Ulises. Otra cosa importante, yo en un momento les estaba hablando del orden de la entrevista, ¿se acuerdan? Les dije que ordenen la entrevista según las preguntas, ¿no? Ordenen las preguntas según la temática de la pregunta, etc. Bien.
Otra cosa que también está bueno hacer, ¿viste? Cuando tienen varias preguntas, es empiecen siempre por las preguntas más fáciles de contestar para que la persona se acostumbre y entre en calor. Y después de eso, arrancan hacia las preguntas más complejas y más profundas. ¿Tá? Eso es un consejo. ¿Por qué? Porque a veces las personas tienen miedo al principio, tienen tan nerviosos, no saben qué pueden contestar. Principalmente cuando estamos hablando de trabajadores comunes, cuando no estamos hablando de los expertos. Los expertos a veces ya saben, ya tienen discursos armados, entonces es más fácil. Pero para un trabajador común, imagínense, yo voy y entrevisto a un obrero, me pasó, yo lo hice para mi tesis, entrevisté personas del sindicato del Zunca y de AEU, y la mayoría no tenía un discurso preestablecido, estaba nervioso de recibir una entrevista. Nunca en su vida habían recibido una entrevista, como la mayoría de nosotros, capaz que nunca nos entrevistaron, ¿tá? Genuinamente. Entonces, está bueno empezar con algunas preguntas fáciles, por así decirlo, que la persona pueda contestar rápidamente, para después adentrarnos a preguntas más complejas, ¿está? No lo tienen que hacer esto necesariamente siempre, pero a veces es un buen consejo para que la persona se distienda un poco, como para romper el hielo. ¿Está? Eh, bien, estaba pensando si hay alguna cosa más. Ah, otra cosita más, Ulises. Respecto a la estructura del guión de la entrevista. ¿Está? Hablamos de la cantidad de preguntas, hablamos del orden de las preguntas y ahora hablamos de la forma de la pregunta. Las preguntas de entrevista, Ulises, esto métaselo en la cabeza y esto es muy importante, no son preguntas de encuesta. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Que son en percepción y cómo se escriben y cómo están desarrolladas, la mayoría de las preguntas de entrevista son distintas a las preguntas de encuesta. La pregunta de una encuesta, de un formulario de encuesta, Ulises, es una pregunta generalmente concreta y directa. ¿Por qué? Porque después ustedes la tienen que contestar, la persona la tiene que contestar con las múltiples opciones que ustedes le dieron ahí. ¿Está? ¿Está de acuerdo con no sé qué cosa? Sí, no, o muy de acuerdo, poco de acuerdo. ¿Entienden, gurises? Es una pregunta directa, que lo que busca es que sea súper clara para el lector y que el lector la pueda contestar con las poquitas opciones que les dieron ahí. ¿Tá? Eso es una encuesta, Ulises. Repito, clara, concisa, concreta, que se conteste con las respuestas, las opciones que están ahí. ¿Tá? Aparte, imagínense que la mayoría de las veces, cuando hacen una encuesta, muchas veces ustedes se las mandan, por ejemplo, por WhatsApp, y ustedes no están presentes ahí para contestarle una duda. Entonces, las preguntas tienen que ser súper claras, porque la persona la tiene que leer sola en su casa y contestar sola en su casa, sin asistencia. Entonces, tienen que hacerlas claras. Pero la pregunta de entrevista tiene otra estructura. Porque la pregunta de entrevista busca una respuesta abierta. Esto quiere decir que no necesariamente tiene que ser una pregunta que se conteste con un sí o no, o con un muy de acuerdo o, no, o poco de acuerdo. Tiene que ser una pregunta que busque, o por lo menos intente, que la persona hable más, que se explaye más, que cuente más. Entonces las preguntas deberían ustedes buscar la forma de que contemplara eso, la profundidad. Por ejemplo, preguntas como, ¿qué significa para usted tal cosa? ¿Cuál es su opinión respecto a cómo considera que, cuáles son las principales características de, en base a su experiencia, qué puede decirme sobre? ¿Entienden, chiquines? Son preguntas que no buscan un sí o no, o estoy de acuerdo o en desacuerdo, o mucho o poco de nada. Buscan que la persona se explaye. ¿Está? Por ejemplo, la diferencia clara, para que la visualicen así. Pregunta de encuesta. ¿Te gusta el helado? Sí, no. ¿Qué tipo de helado te gusta? Chocolate, frutilla, nada. Pregunta de entrevista. ¿Qué representa en tu vida el helado? ¿Cuáles son los gustos de helado que más te gusta y por qué? Esas preguntas, vieron que son totalmente distintas. O sea, unas van a una pregunta directa, concreta, para contestar unas opciones, y otra va a una pregunta que me busca profundizar. Y ojo, güeyes, no quiere decir que ustedes no hagan una pregunta como de sí o no al principio, pero siempre en la entrevista busquen luego agregarle una mini pregunta que diga, por ejemplo, ¿por qué? No siempre esas, cuando se corresponda. Por ejemplo, como le dije recién, ¿te gusta el helado? Esa pregunta de entrevista, ¿te gusta el helado? O ¿cuál es el helado que más te gusta? ¿Por qué? Ya al agregarle ese por qué, Ulises,
la estoy convirtiendo en algo más profundo. Porque ya no me dice solamente, me gusta el helado de frutilla, como en la encuesta. Sino que me dice, me gusta el helado de frutilla porque tal y tal cosa. ¿Entienden, Ulises? Rodrigo, sí, Sí, en mi caso te pongo un ejemplo. dale. Yo usé el formulario de Google y lo que hice fue, en base a una pregunta de sí o no, después, si la Eh, persona respondía, por ejemplo, sí, le dejé una respuesta abierta para que se explaye acerca de los por qué puso sí, en una encuesta estás hablando vos. de una encuesta, sí. Ah, no, cuidado. Chiles, esto es importante que lo tengan, que lo sepan. Una cosa es una encuesta, otra cosa es una entrevista. No las confundan. Que ustedes le den unos renglones a una persona en una encuesta para que argumente un poquito más, escribiendo No, tres yo le cositas puse más, que detalle no transforma, brevemente. no transforma, escuchen, agregarle esos renglones a una encuesta para que una persona escriba un par de cosas más, no transforma esa encuesta en algo cualitativo, ni transforma No, esa no, encuesta en una entrevista. Son no, encuestas. eso lo tengo claro. Por un lado mandé ese formulario que yo lo empecé a circular hoy y ahí tengo 3 entrevistas que supuestamente la semana que viene ya las hago. Bien, está perfecto, está perfecto. Se Quería puede, saber si no, estaba se bien. puede, está bien, está perfecto. Te permite una información extra, la persona puede agregar, está perfecto, no está mal. Lo que digo solamente para no generar confusiones, porque después los compañeros capaz que piensan, ah, profe, tengo que hacerlo sí o sí. No, ustedes pueden hacer una encuesta sin necesidad de agregar lo que hizo la compañera. Y lo que hizo la compañera tampoco transforma necesariamente esa encuesta en algo cualitativo. Es una información extra, escrita. Pero generalmente busca que la persona escriba tres cositas locas, ¿está? O sea, eso es lo que Exacto, yo le puse eso es lo detalle que, brevemente. claro, eso es lo que busca esos renglones que se utilizan, pero son como para un detalle. No es lo mismo que agarrar y a la persona preguntarle un porqué en una entrevista. Una persona preguntarle un porqué de algo en la entrevista, busca que la persona cuente y hable y se explaye. La entrevista te brinda anécdotas, te brinda cosas que no te va a brindar nunca una encuesta. Son cosas distintas. Recuerden eso, nada más porque es muy común que confundamos, que hagamos de encuesta con entrevistas, etcétera. ¿Está? Bien. Chines, ahora sí, para finalizar, no quiere decir que ya yo voy a terminar ya, sino que para finalizar, lo último que vamos a ver, algunos piques de cómo encarar uno la entrevista. Ya no es el guión, es uno como entrevistador. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué postura debo tomar? ¿Está? Importante. ¿De acuerdo? Primero que nada, chiquines, primero que nada, el entrevistador siempre tiene que facilitar el diálogo. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes tienen que estar siempre atentos a que la persona hable, ¿tá? Exprese más, cuente más. No son ustedes los protagonistas. Denle el micrófono al otro, ¿tá? No se quieran escuchar a ustedes. Traten de escuchar al otro, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, porque a veces uno acostumbrado a ver en televisión periodistas deportivos, por ejemplo, que invitan a un jugador de fútbol y hablan más ellos que el invitado, pensamos que funciona así la cosa y no funciona así en la investigación, ¿está? Primero. Otro consejo importantísimo que tiene que tener un entrevistador. Un entrevistador nunca puede dar su opinión, ¿está? Ustedes no pueden dar su opinión sobre un tema, ¿de acuerdo? Ustedes tienen que ser neutrales a la hora de realizar la entrevista. ¿Por qué no deben dar su opinión, Ulises? A ver si se les ocurre. Fácil. ¿Por qué no le deben dar su opinión en la entrevista? Y porque pienso que si no confundimos en la información que queremos recibir, ¿no? O sea, yo Claro, en sentido tuve como que validé todo lo que me decían, que todo lo que me decían estaba bien, para mí estaba bien lo que claro. me decían, y porque necesitaba su respuesta en sí, y ta, y esa Exacto. información es oro. Exacto, Ulises. Aparte, como les digo, el decir la opinión de uno, Contaminar la información, me parece a mí. contaminás la información, ¿tá? Afectás y podés condicionar la respuesta del otro. ¿Entienden? Y eso está mal. Y aparte, Ulises, es bien simple. La opinión de ustedes importa un carajo. Dice, ¿por qué? Porque ustedes son los investigadores. ¿Qué mierda? O sea, es como que yo hago una investigación y me importa lo que yo pienso. Me chupo un huevo lo que yo pienso. Yo estoy investigando a los trabajadores tales. Por tanto, ¿qué opiniones me interesan? La de los trabajadores tales, no la mía. La mía ya la sé. ¿Entienden? No importa eso. Si quiero hacer una cosa donde importe mi opinión, escribo, no sé, un artículo sobre mí mismo y punto. ¿Está? Voy al psicólogo. El asunto de Ulises es que a ustedes lo que les interesa es la opinión de los demás. Por lo tanto, no contaminen con su opinión. Si tienen ganas de hablar, guárdenselas. ¿Está? Eso es importante. No es como un programa de televisión donde, repito, toman el micrófono el entrevistador y eso y habla como si fuera uno más. No. ¿Está? Eso primero.
Otra cosa asociada a esto, Ulises, otro pique que tiene que tener el entrevistador a la hora de realizar entrevistas. Procuren nunca hacer gestos o expresiones de desaprobación frente a lo que el otro dice. No importa si la otra persona está diciendo una burrada o una brutalidad absoluta, ¿está? Ustedes, poker face, ¿está? O a lo sumo, si quieren tener una gesticulación o una expresión hacia el otro, que sea siempre de aprobación y buscar que la otra persona siga hablando, ¿está? No importa si está diciendo un disparate sobre seguridad y prevención ese trabajador que están encuestando, o perdón, entrevistando, ¿está? No importa. Ustedes neutralidad, porque lo que importa es la opinión del otro, no la de ustedes. Y en el momento que ustedes hacen un gesto de desaprobación, de que no está bien esto, o le hacen una cara de que qué estás diciendo, esa persona se cierra y no les quiere contestar más. ¿Está? Aparte recuerden, Ulises, ustedes van a entrevistar a trabajadores sobre, muchas veces, no te digo todos ustedes, pero muchos de ustedes van a entrevistar a trabajadores sobre temas laborales, sobre seguridad, sobre satisfacción, sobre montones de cuestiones de esas. Y esos temas, como son laborales, pueden ser para las personas difíciles de hablar porque les puede dar miedo hablar esas cosas. Piensa que pueden llegar a oídos que no tienen que ser llegados y que pueden perjudicar su trabajo. Por lo tanto, ustedes siempre garantícenle esa seguridad, ¿tá? Siempre denle el valor que tiene esa entrevista. ¿Y cómo también se hace eso? Ulises, ya que me dio pie para otra cosa. Garanticen el anonimato si es necesario, Ulises. ¿Tá? Si es necesario, si la persona es un trabajador que va a hablar sobre seguridad, de su trabajo y lo que sea, garantícenle el anonimato. ¿Tá? Es decir, yo te voy a grabar, te voy a entrevistar, pero tu nombre no vas a salir nunca, simplemente va a aparecer información de lo que vos me dijiste, nada más. No va a ser, no saber, no, nadie va a relacionar quién sos vos y quién me dijo esto. ¿Tá? El garantizar el anonimato es una gran forma de la que la persona se anime a hablar sobre temas que no comúnmente hablaría, porque los temas laborales vinculados a la seguridad, etcétera, son temas delicados. No es lo mismo que entrevistar a una persona sobre qué piensa sobre el desempeño de Peñarol no sé, en el campeonato uruguayo. ¿Entienden? Ahí capaz que la gente dice, poneme la cara, ¿qué me importa? ¿Entienden? Pero en casos de estos temas, pueden ser un poco polémicos para la persona, pueden sentirse un poco que capaz que puede ser perjudicado, garanticen el anonimato. Bien, otro consejo, chiquilines, ¿está? Y este para mí es uno de los principales. Recuádrenlo, ya lo mencioné un poquito antes, pero recuádrenlo con colores, si estuvieran escribiendo algo en una hoja o lo que sea, pero esto es importantísimo. Estén abiertos a la posibilidad de improvisar. ¿Tá? Lo que les dije hoy con la semiestructurada, cuando hablamos de eso. Ustedes tienen la posibilidad y deberían estar abiertos a la posibilidad de improvisar si la entrevista lo requiere. Es decir, tenemos el guión escrito por ustedes, preestablecido, pero si la persona dice cosas relevantes que ustedes consideran que quieren extraer más información o preguntar algo que no estaba dentro, pactado dentro de ese guión, pueden ir y improvisar una pregunta ahí. Estén abiertos a eso. El fin de la entrevista siempre es extraer más información sobre lo que queremos hacer. Por lo tanto, no se cierren únicamente a la pauta de entrevista, sino que traten constantemente de, si pueden, tienen la posibilidad, extraer más información. Como pueden improvisar pequeñas preguntas, como les dije, como el por qué, o imagínense una persona que contesta una cosa y dices, bueno, ¿a qué se debe eso? ¿O podrías contarme un poco más sobre eso? ¿Está? Hay una estrategia para también para extraer más información, así tipo improvisada, es lo que se llama es la repregunta. Es como hacerle un comentario o una preguntita asociado a lo último que dijo. ¿Tá? Es como una repreguntar. ¿Tá? ¿Saben quién utiliza este método de una forma muy graciosa y hasta meme? Fantino, no sé si lo ubican, es un presentador argentino. Fantino tiene un meme que es el para. Vos me estás diciendo que eso que hace Fantino, que capaz que alguna vez alguno de ustedes lo conoce y lo vio, eso que es como un meme que ya jode todo el mundo de vos me estás diciendo que eso, chines, es una estrategia de repregunta. ¿Tá? El tipo, cuando hace eso, dice, vos me estás diciendo que te bañás 2 veces en la semana. Eso que está diciendo ahí, está repitiendo lo último que dijo el entrevistado para extraerle un poco más de información sobre eso, porque le resultó interesante o creyó que por ahí va algo interesante. ¿Entienden? Ustedes no hagan el porque parecen unos pelotudos, pero sí lo que pueden hacer es tratar de repreguntarle algo de lo último que dijo y ahí extraer más información sobre eso. ¿De acuerdo?
Bien, Ulises. Tengo más cositas, más piques, más piques. Ya tratamos, ya me apareció el cartel de que queda poco tiempo, así que voy apurando. ¿Está? Otro pique, Ulises, es el contacto visual. Traten, de cuando vayan a hacer la entrevista, traten de saberse lo mejor que puedan las preguntas, Ulises. ¿Por qué? Porque queda medio feo y poco profesional si ustedes están haciendo esto, por ejemplo, agarran, hacen, leen la pregunta, lo miran, termina de hablar la persona y dicen, bueno, a ver, voy a ver la segunda. Y ahí, mirá que esto pasa así, Ulises. Ustedes se ponen a leerla y tipo, queda como muy, muy poco profesional porque ustedes están como que paralizan la charla para leer y preguntar. En cambio, cuando ustedes medio que conocen las preguntas o tienen más o menos idea de las preguntas, o más o menos las han ido bichando, a medida que la persona va hablando, lo van escuchando, lo van viendo, y cuando termina de hablar dicen, bueno, y respecto a tal cosa, y la introducen como, fluye como natural, fluye como una conversación. ¿Entienden? En vez de ustedes paralizar, que eso pasa mucho, a mí me pasó, Ulises, yo hice entrevistas montones. Entonces, al principio pasaba eso, paralizar la charla para leer y apoyarte y preguntar. En cambio, si las tenés sabidas, vas escuchando a la persona y ahí se la introducís cuando la persona termina de decir. ¿Está? Entonces, de esa manera fluye como una charla cotidiana, normal, y queda mucho más linda la entrevista. ¿Está? Y sale mucho mejor que si ustedes paralizan todo para leer la pauta. Por lo tanto, y no pierden contacto visual. Miren a la persona. ¿Está? No estén mirando la hojita. Miren a la persona. Eh, Otro consejo, Ulises. Traten de, a pesar de que la pregunta de entrevista yo les conté hoy que es más profunda, más abierta, ¿se acuerdan que les di ejemplos? A pesar de eso, traten de decir la pregunta de forma concisa. Es decir, no arranquen, como a veces me ha pasado con alumnos, yo a mis alumnos de práctico les hago hacer entrevistas en clase para que practiquen a sus compañeros, y me ha pasado con alumnos de que a veces por la verborragia, como que dicen la pregunta, pero después siguen explicándola, y dan como 30 vueltas y la dicen de 5 maneras distintas antes de preguntarla. Como que piensan que el entrevistado no la va a entender, entonces le dan como 5 explicaciones de la misma pregunta antes de que la persona empiece a contestar. Y lo terminan entreverando. En cambio, si ustedes le hacen la pregunta capaz que directamente, sin dar vueltas, preguntándola y ya está, la persona contestaba. Esto es un error muy común en iniciales a la hora de hacer entrevistas. Es como que piensan que el otro no va a saber, entonces hacen la pregunta y enseguida la vuelven a decir, pero con otras palabras, y díganla con otras palabras si la persona dijo, no entendí la pregunta. Pero no se adelanten a recontra mega preguntar la misma pregunta de 3 formas distintas porque tienen miedo de que la persona no lo haya entendido. Pregunten, si la persona no entendió, ahí la reformulan. O si la persona lo dijo de una forma, se dieron cuenta que no entendió porque contestó otra cosa, ahí la reformulan de nuevo y se la plantean de nuevo, de otra manera. O se la explican. ¿Tá? Pues no se adelanten a eso. Lo vi varias veces con mis alumnos esto y es un buen consejo. Ay, Dios, ¿qué me queda? Eh, Ulises, controlen que el entrevistado, otro consejo, controlen que el entrevistado no se vaya mucho por las ramas, ¿tá? A veces con las entrevistas la persona empieza a hablar y hablar y hablar y se va y se va y se va y ustedes por miedo a interrumpir no cortan, no lo corten en seco, pero traten de siempre buscar traerlo de nuevo a la charla cuando ven que se va mucho. ¿Cómo lo traen de nuevo? Bueno, cuando hace una pausa, le introducen la próxima pregunta. Chao. ¿Tá? Cuando ya ven que la persona se fue por las ramas porque agotó la pregunta, bueno, introducen otra pregunta como para traerlo de nuevo a la charla. ¿Tá? Ulises, nada, no se me ocurren muchos más consejos. Espero que alguno les haya servido. ¿Se entendió la entrevista como técnica, Ulises, y cómo pueden aplicarla? ¿Sí? Sí, Tengo- profesor. yo tengo tremenda hambre, Ulises, perdón. Eh, Recuerden esto, pautas de entre 8 a 14 preguntas, ¿tá? Eh, Traten de garantizar anonimato, graben las entrevistas, ¿tá? Ármense la pauta, estén abiertos a la improvisación, no den su opinión, no hagan gestos negativos de desaprobación, sino por el contrario, siempre fomenten que lo que la persona dice es interesante y es importante. ¿Tá? Eh, y ahí de esa manera ustedes van a traer buenas entrevistas, se los puedo garantizar. ¿Tá? No me acuerdo si hay algo más. Una cosita más, nada más, que casi me olvido. Importante, y con esto termino, Ulises. Eh,
Las entrevistas a los trabajadores comunes, las preguntas deberían ser todas las mismas. ¿Por qué? Porque la gracia es poder comparar. Si voy a entrevistar a los docentes de tal cosa, les hago las mismas preguntas a todos los docentes, así yo puedo comparar las respuestas entre ellos. Sin embargo, cuando yo hago entrevistas a los expertos, es decir, voy a entrevistar a un médico laboral, a un psicólogo laboral, a un prevencionista, a un no sé qué, ahí yo puedo adaptar un poquito las preguntas a cada profesión. Obviamente, no tiene por qué ser la misma pauta para el psicólogo laboral que para el médico laboral. Capaz que sí, capaz que se adapta perfecto, pero si no, ustedes pueden modificarlo. Pero no hagan esto cuando entrevistan a una misma población. Por ejemplo, como les dije, mi población son enfermeros, que voy a estudiar el estrés en enfermeros. Bueno, las preguntas a los enfermeros son siempre las mismas. Si no, no puedo comparar, Ulises. No puedo comparar los resultados porque son todas preguntas distintas. Pero lo repito, en los expertos sí puedo hacer eso porque yo no busco tanto comparar. Yo lo que busco es qué opinión tienen los psicólogos laborales sobre esta temática. ¿Qué opinión tienen o qué conocimientos tienen los médicos laborales sobre esta temática? Punto. No busco comparar tanto. ¿Se entiende esto, chiquines? ¿Sí? Si se entendió, pues lo dejo por acá porque queda Sí, se entendió. minuto y 49 para que termine el Zoom y ya estoy cansado, Ulises. Les espero que les haya servido la clase de entrevista para aquellos que vayan a hacer entrevistas y nada, después te estaré corrigiendo y esas cosas. ¿De acuerdo? Ulises, el clase que viene, el Zoom, la semana que viene vamos a hacer un Zoom, después les digo la fecha bien, vamos a hacer un Zoom donde vamos a charlar sobre las técnicas de análisis cualitativo, es decir, cómo ustedes van a analizar estos resultados de las entrevistas y esas cuestiones. ¿Está? ¿Sí? Bueno, Ulises, sin más preámbulos, me despido, ¿está? Acá estoy con Mondongo, que me estuvo acompañando en la jornada de hoy, ¿está? Con el gato gordo acá nos despedimos, ¿de acuerdo? Les mando un Bueno, beso y cuídense. saludos. Salúdense, Chao, chao. Ulises. Chau, chau. Muchas gracias, profe. Yes. Nos vemos. Gracias, Bueno, profesor. Descanse. gracias. Gracias.